Carolina Dávila Ramírez. Samuel Reveles Carrillo. Presente. Patricia, diputada Julia. ¿Usted viene en lugar de la diputada Patricia? Ok. Diputada Patricia Mayela Hernández Vaca. Diputado Arturo López de Lara Díaz. En sustitución del diputado, en suplencia, Lorena Oropesa, por favor. Sí, diputada. Diputado José Luis Medina Lizalde. Presente. Diputada María Elena González Martínez. Diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval. En sustitución, Julia Holguín, suplente. Le informo, presidente, que existe quórum legal para la sesión. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 1, 2, sexta y novena de la Constitución Política del Estado, 114, 115, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 46 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión de la Comisión Permanente. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión anterior. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se cita a comparecer a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 6. Lectura de iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa de ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado y municipios de Zacatecas. 8. Asuntos generales. Y 9. Clausura de la sesión. A consideración de los diputados integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído. Les solicito lo manifiesten en forma económica y pido al primer secretario de a conocer el resultado de la votación. ¿Quienes estén a favor? Diputado presidente, si me permite registrar mi asistencia para poder votar. Adelante, diputado. Gracias. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones? Presidente diputado, le informo que por unanimidad de los presentes se autoriza el orden del día. Muchas gracias. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito, diputado secretario, sirva a justificar las inexistencias de la diputada Lindiana Elizabeth Bulgarín y la diputada María Guadalupe González Martínez. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Con Hernández gusto. Vaca Patricia Mayela. Con gusto, diputado. Siguiendo con el orden del día, le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis del acta de la sesión de la Comisión Permanente del día 1 de agosto del 2007. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. Muy buenos días, señoras y señores diputados, medios de comunicación. 2017, centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Síntesis del acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 1 de agosto del 2017, dentro del segundo periodo de receso que corresponde al primer año del ejercicio constitucional, con la presencia del ciudadano diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño, auxiliado por los legisladores y legisladoras Carolina Dávila Ramírez y María Elena Ortega Cortés como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 2 minutos, con la asistencia de 10 diputadas y diputados y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lecturas de una síntesis de la correspondencia. Y 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de matrimonio igualitario.
5. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado a solicitar la declaración de zona de desastre de la comunidad del Progreso de Alfonso Medina en el municipio de Río Grande y con motivo de las intensas lluvias. 6. Asuntos generales y 7. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0121 de fecha 01 de agosto del año 2017. Asuntos generales. En este punto de la orden del día se registró la intervención de la señora diputada Lorena Oropesa Muñoz con el tema seguridad, teniendo participación para hechos la diputada Marielena Ortega Cortés. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 8 de agosto del año en curso a las 11 horas o antes si fuera necesario, a la siguiente sesión. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, diputada. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 1 de agosto del año 2017 para su discusión, modificación en su caso y aprobación. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le pido al primer secretario que me haga el favor de dar el resultado de la votación. Con todo gusto, presidente. Por unanimidad de los presentes se autoriza la síntesis del acta de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado. Conforme el resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 1 de agosto del año 2007 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la síntesis de la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Auditoría Superior del Estado. Presenta escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. 2. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal del 2014. 3. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal del 2014. 4. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Betagrande, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal del 2014. 5. Presidencia Municipal del Salvador. Hacen entrega del informe anual de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del 2016. 6. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Presentan escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura se cite a comparecer a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno, a efecto de que explique el motivo de su negativa para aceptar la recomendación 03-2017 emitida por la Comisión en fecha 12 de junio del 2017. 7. Auditoría Superior del Estado. Presentan escritos de denuncias para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de diversos integrantes de los ayuntamientos de Aposol, Fresnillo, Jerez, Luis Moya, Melchor Ocampo, Moyagua de Estrada, General Pánfilo Natera, Villanueva, Atolinga, Calera, Juan Aldama, Montescobedo, Tabasco, Tepetongo, El Salvador, Concepción del Oro, Noria de Ángeles, Zainalto, Valparaíso, Villa González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Mazapil,
Miguel Auza y General Francisco R. Murguía, Zacatecas, por la no presentación de su declaración anual de situación patrimonial del ejercicio fiscal 2016. 8. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de varios servidores públicos adscritos a la propia auditoría por la no presentación de su declaración anual de situación patrimonial del ejercicio fiscal 2016. 9. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Valparaíso, El Plateado de Joaquín Amaro, Sombrerete y Zainalto, Zacatecas. 10. Auditoría Superior del Estado. Remiten el informe de resultados derivado de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Tabasco, Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la correspondencia que se nos ha dado cuenta, se le dará el trámite procedente por conducto de los diputados secretarios o, en su caso, por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se cita a comparecer a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Luis Medina Lizalde, autor de la misma. Gracias, presidente. Le solicito la oportunidad de hacer una síntesis. Adelante. El pasado 23 de diciembre del 2016, en la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, se realizó un operativo de diversas corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, conjuntamente con altos funcionarios del gobierno del Estado, acompañados de trabajadores de la empresa minera Tayagua. En dicho despliegue policiaco se realizaron actos gubernamentales evidentes que lesionaron gravemente los derechos humanos de los habitantes de esta comunidad, ya que de manera arbitraria y totalmente desproporcionada se utilizaron los cuerpos de seguridad estatal para garantizar, presumiblemente, los intereses de la minera en mención, amagando con desalojar por la fuerza a sus habitantes, iniciando destrucción de viviendas e impidiendo el libre tránsito de los pobladores, según la amplia cobertura informativa que estos hechos generaron. Lo sucedido en Salaverna, el 23 de diciembre, se desarrolló con la presencia de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que integró el expediente CDHEZ, diagonal 746, diagonal 2016, que derivó en la recomendación 3, diagonal 2017, al Gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, en donde se señalan las responsabilidades del personal de cada dependencia. La respuesta del Gobierno del Estado es inusualmente incoherente, toda vez que mientras el Procurador de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública aceptan en sus términos dicha recomendación, la Secretaría General de Gobierno asume una postura de rechazo a la misma. La recomendación aludida alentó la expectativa de que dicha comisión ejerce por fin la autonomía constitucional que le confirió el legislador para el cabal cumplimiento de su cometido, lo que inauguraría una nueva actitud del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Zacatecas, pues es bien conocida la irrelevancia de este órgano, originada en la subordinación fáctica al gobierno en turno durante amplios tramos de su existencia. De manera inopinada, la divergencia de posturas respecto a los mismos hechos derivó en una confrontación mediática entre ambas instancias que, de continuar agravándose, se traducirá en perjuicio del pueblo zacatecano. En atención a que próximamente la Secretaría General de Gobierno comparecerá ante esta soberanía para explicar los fundamentos de su posición de rechazo a la recomendación, consideramos que es de una gran pertinencia que la sociedad conozca igualmente los fundamentos de la recomendación número 3, diagonal 2017,
mediante la comparecencia ante el Pleno de esta soberanía de la doctora María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. Los diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado se sirva a comparecer ante el Pleno de esta soberanía a efecto de informar detalladamente sobre la investigación realizada por este organismo constitucional autónomo en relación a los hechos ocurridos en la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, el 23 de diciembre del año pasado. El conjunto de actuaciones realizadas, la intervención y respuesta de las autoridades relacionadas con los hechos, así como las resoluciones recaídas a dicha investigación y la respuesta a las mismas por parte de las autoridades responsables y su grado de cumplimiento hasta el momento. Zacatecas, 4 de agosto. Firma su servidor. Es cuanto, ¿verdad? Diputado presidente, para que registre mi asistencia, por favor. Sí, claro, con gusto, diputada. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Para tal fin se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito tenga bien, me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la iniciativa completa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. A la sociedad zacatecana, a los medios de comunicación. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, quien suscribe diputada María Elena Ortega Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, artículo 95, fracción primera, artículo 96, 97, fracción tercera, 101, 102, 104 y 105 de su reglamento general, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es un proceso constante que logra la actualización y homologación de los ordenamientos legales, leyes y códigos que rigen la vida cotidiana de nuestra sociedad y que constituyen con disposiciones discriminatorias a eliminar total o parcialmente a las mujeres y a las niñas en el ejercicio de sus derechos. Adicionalmente, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que han permitido la unificación de leyes para el sistema de justicia penal nos obliga a una revisión profunda de los ordenamientos del Estado de Zacatecas a fin de armonizar nuestro sistema de justicia penal con el mandatado por el Honorable Congreso de la Unión. El Estado de Zacatecas desde el año del 2012 ha reconocido que todas las personas gozan de los derechos señalados en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte y los referidos en la Constitución Política del Estado y en las leyes que de ella emanan.
Por consiguiente, se reconoce la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención de Belén do Pará, como instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, entre otros. La discriminación contra la mujer ha sido entendida como toda distinción, exclusión y restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La CEDAW se pronuncia en contra de ella en la vida política y pública. La nacionalidad, la educación, el empleo, la salud, las prestaciones económicas y sociales, igualdad ante la ley, el matrimonio y la familia. Dentro de las diversas obligaciones que se ha contraído el Estado mexicano, en Zacatecas, desde la óptica de la CEDAW, se encuentran las de condenar la discriminación en contra de las mujeres en todas sus formas y emprender por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación en contra de las mujeres, comprometiéndose a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar las leyes o reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y de igual manera derogar todas las disposiciones penales nacionales que contribuyan a la discriminación. Mientras que el deber de las y los legisladores a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a través de la Convención Belén do Pará debe observar en lo establecido por el apartado E, artículo 7, que refiere la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo las de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, para modificar prácticas jurídicas o cotidianas que respondan en la persistencia o tolerancia de la violencia hacia las mujeres. Adicionalmente a los requerimientos internacionales que el Estado mexicano debe de cumplir, tenemos en la entidad, señoras y señores diputados, una situación problemática que ha comprometido la vida y la dignidad de las mujeres y de la que esta soberanía popular ha sido partícipe en la búsqueda de soluciones. El incremento en la muerte violenta de mujeres, la desaparición de ellas y el creciente número en el delito de feminicidio orilló a la sociedad civil a solicitar la alerta de violencia de género por feminicidio, mecanismo que fue aceptado por la Federación y que en este momento se encuentra en la fase de implementación de 9 recomendaciones derivadas de la investigación realizada por el grupo de trabajo. De las 9 recomendaciones, la número 7 está dirigida a la legislatura del Estado y nos señala la obligatoriedad de modificar el Código Penal en la entidad para incorporar aspectos conceptuales que transversalicen la perspectiva de género y de derechos humanos, sobre todo en el caso específico del acoso sexual. Tipificar las conductas de acoso sexual de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Denominar el fraude familiar y revisar la penalidad de los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual, ya que el robo de ganado es castigado con una penalidad mucho mayor. Es decir, esta reforma nos permite atender una doble finalidad.
Por un lado, realizar la armonización legislativa atendiendo a los criterios establecidos en CEDAW y Belén do Pará para realizar la eliminación de la discriminación, reforzar el marco legal de combate a todas las formas de violencia en contra de las mujeres y simultáneamente atender las reformas exigidas dentro de las recomendaciones del grupo de trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género por feminicidio. Señoras y señores diputados, en este orden de ideas se propone reformar cerca de 30 artículos, se derogan algunos otros y se adicionan nuevos capítulos para eliminar obstáculos que impidan a las víctimas de los delitos de la autoridad, que la autoridad investigue las conductas que denuncian, requiriendo que haya interés de la parte ofendida. Asimismo, se deroga la impunidad en el delito de feminicidio al señalar que al ser cometido un homicidio en un estado transitorio de grave conmoción emocional, actuaba como atenuante y justificaba al homicida de una mujer por señalar el honor del agresor. Se agrava la conducta de disparo de arma de fuego cuando el ofendido sea o haya sido cónyuge, concubino o concubina, concubinario o pareja del sujeto activo. Las reformas establecen el reconocimiento del derecho a la reparación del daño de forma integral, obligación de pago de los gastos derivados por la comisión del delito que incluyan los tratamientos sociales a que tenga derecho la víctima, tipificar que las lesiones que pongan en peligro la vida de la mujer o de la niña sean consideradas como una tentativa de feminicidio y no simplemente como lesiones. Se establece que el delito de trata de personas está regulado por la Ley General en la materia, actualiza la figura del perdón por parte del ofendido o del legitimado para otorgarlo al supeditado al pago de la reparación del daño y prejuicios ocasionados por el delito. Y sobre la prescripción de los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas, contra el desarrollo y la dignidad de las personas y el delito de trata de personas si se cometió contra una persona menor de edad, el plazo para la prescripción comenzará el día en que cumpla la mayoría de edad. Se propone hacer punible la conducta de una persona cuando obliga a otra, a sus representantes, a otorgar el perdón en los delitos que se persiguen por querella y se atienden lo relativo al tipo penal de abuso sexual con una nueva hipótesis normativa para abatir la impunidad en la denuncia y se agrava el tipo penal cuando es cometido en contra de una niña o de un niño. Asimismo, el tipo penal de hostigamiento sexual con el propósito de armonizarlo con las obligaciones derivadas de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, así como la CEDAW y Belén do Pará, clarificando la conducta típica y las características del sujeto activo del delito, además de incluir agravantes en su comisión para prevenir la violencia a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Para el delito de violación equiparada, se priorizan los derechos de las niñas y los niños, salvaguardando su derecho a su libre desarrollo y sexualidad al declarar como niños o niñas a toda persona menor de 18 años, adicionando un agravante cuando el delito se comete contra personas menores de 14 años. Se adicionan los capítulos de procreación asistida e inseminación artificial
y divulgación ilegal de imágenes sobre el incesto, se busca eliminar la discriminación tolerada en la ley estatal al permitir la anuencia de un descendiente en las relaciones incestuosas como atenuante del delito, además de eliminar una forma equiparada de incesto entre hermanos para permitir la sanción como violación. Sobre el delito de violencia familiar, el Ministerio Público procederá de oficio en todos los casos, eliminando la discriminación a los grupos ya reconocidos en situaciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños y las niñas. Se armonizará con el Código Nacional de Procedimientos Penales lo que respecta a las órdenes o medidas de protección a favor de las víctimas y se amplía la protección al apartado económico de la víctima y sus familias. Se establece como hipótesis para las lesiones y homicidios calificados los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y se incluye una nueva forma de inducción al suicidio si quienes lo cometen contra una mujer le han precedido cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y si aprovecha la relación de superioridad o cercanía con la víctima. Por último, se establece como una forma de defraudación especial las que se cometen en contra de la familia, y se incluyendo ascendentes, descendientes y cónyuges o cualquier otra relación de parentesco. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas SAC, 8 de agosto del 2017. Atentamente, la de la voz. Es cuanto, ciudadano presidente, no sin antes solicitarle, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la 62ª lectura, tenga bien considerar el turno para la misma comisión. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio de dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia y se amplía el turno a solicitud de la diputada Marilena Ortega. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa de ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado y municipios de Zacatecas, presentada por el suscrito, y por lo tanto procedo a la lectura y solicito respetuosamente a esta soberanía me permita dar lectura a una síntesis expositiva a efecto de poder abreviar el contenido de la misma. Y me autorizo, con su permiso. Muchas gracias, diputados. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 y 65, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción 1 y 25, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción 1, 96, 97, 98 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, someto por vuestro conducto a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado y municipios de Zacatecas. Una preocupación y responsabilidad fundamental del legislador es establecer las bases ciertas, claras y de observancia obligatoria que permitan que la convivencia de las personas en comunidad se lleve a cabo en términos de igualdad, equidad, justicia y tranquilidad social, que los ideales de una convivencia armónica se transformen en una realidad al alcance de todas las personas, no solamente como una buena intención o un acto de fe, sino con bases legales que otorguen certeza y seguridad desde la ley, con disposiciones normativas heterónomas y exigencia coercible, con mecanismos de defensa jurídica como de imposición de sanciones según sea el caso.
Es verdad que la complejidad de las relaciones humanas aumenta en proporción directa a las necesidades cotidianas a satisfacer, que las dificultades de la convivencia se asocian con elementos subjetivos entre personas de diferente origen, diferente cultura, diferentes tradiciones y diferentes formas de resolver los conflictos, pero también es verdad que el elemento que nos iguala a todos es la ley. Y es esta la que traza las líneas de conducta externa que por acción o por omisión permiten ciertos grados de estabilidad que equilibran intenciones e intereses. La convivencia social es compleja y lo es más cuando el objetivo es conjugar factores objetivos y subjetivos, como es el caso de la cohabitación en una familia, en un complejo productivo artesanal, industrial, comercial, de prestación de servicios y en una vivienda en donde cada uno adquiere el carácter de copropietario con derechos y obligaciones compartidas en la figura del condominio y que los acredita como dueños de su porción y copropietario de áreas comunes que deben de ser resguardadas y mantenidas por todos. Entiéndanse patios, cimientos, murallas exteriores, pasillos, escaleras, ascensores, piscinas en su caso y espacio aéreo, por señalar solo algunas de las modalidades de este régimen de propiedad especial. Esta modalidad de propiedad eminentemente citadina también aplica en modalidades de propiedad y posesión no reguladas por las leyes agrarias, por disposiciones de carácter agroindustrial o de servicios profesionales públicos o privados. Sin embargo, el análisis realizado, la convivencia cotidiana en cualquiera de las modalidades del condominio requiere que situaciones imprevistas sean reguladas de manera específica, considerando que dichas modalidades de convivencia son cada vez más cotidianas. En el estado de Zacatecas se observa un fenómeno que requiere atención inmediata: el crecimiento explosivo de las ciudades como lo es Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Calera de Víctor Rosales, sin desestimar el crecimiento natural de otras de igual o similar grado de desarrollo relativo. La concentración poblacional conlleva el reto de que la infraestructura, principalmente de vivienda, corresponda a la demanda. Sin embargo, las reservas territoriales no son lo suficientes para que programas de vivienda gubernamental y desarrolladores privados atiendan estas demandas en condiciones de precio accesible para familias jóvenes cuyos ingresos obligan a una planeación financiera de largo plazo. Resulta ineludible que el régimen de propiedad en condominio tiene beneficios, por lo general, en lo relativo al menor costo que implica la adquisición y manutención de áreas comunes y bienes. A cambio de esto es relativo: convivir con personas cuyos hábitos de vida no coincidan con los de los demás, pudiendo causar situaciones de fricción, cuestión que implica limitar la libertad casi absoluta que nos otorga el dominio exclusivo de un inmueble y de una casa habitación, en donde el límite se encuentra demarcado por el ordenamiento jurídico, mas no por la convivencia entre vecinos. La propiedad en condominio es una de las respuestas que históricamente las sociedades han encontrado a dos demandas sociales básicas. Primero, la insuficiencia de espacio físico, la tierra y la vivienda de almacenamiento, el establecimiento comercial y de servicios, su valor intrínseco y su valor agregado con servicios, accesorios, mejoras y equipamiento. Y segundo, la concentración poblacional provocado por la industria y el comercio y fuentes de producción agroindustrial, metalúrgica y de servicios que atrae a la población económicamente activa y que requiere de infraestructura que permita, por razones de cercanía y de facilidad para la prestación de servicios como agua, energía eléctrica, sanitaria, de comunicación y de seguridad para importantes segmentos de la población. El capítulo séptimo, que comprende los artículos 240 al 282 del Código Civil vigente en el Estado de Zacatecas, establece las diferentes hipótesis normativas de este régimen jurídico de copropiedad. Así, el numeral 253 previene: cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales de un inmueble construidos en forma vertical, horizontal o mixto, susceptible de aprovechamiento independientemente por tener salida propia a un elemento común de aquel o a la vía pública perteneciente a distintos codueños,
cada uno de estos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su piso, departamento, vivienda o local y demás un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del edificio necesarios para su adecuado uso o disfrute, tales como suelos, cimientos, sótanos, muros de carga, patios, pozos, escaleras, elevadores, pasos, corredores, cubiertas, canalizaciones, desagües, servidumbres, etc. El último párrafo del numeral en cita establece lo siguiente: los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto se regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de copropiedad, por los de compraventa correspondientes por el reglamento del condominio y la administración respectivo, y en su caso por la ley reglamentaria de este artículo. La iniciativa de ley que se propone cubre la necesidad normativa a la que se refiere la norma sustantiva que se indica, lo que se fortalece con lo que igualmente establece el artículo 282 del propio Código Civil, que en su parte conducente previene que para todo no previsto por este capítulo se estará dispuesto a las leyes de propiedad en condominio para el Estado en cuanto no se opongan a lo preceptuado por este Código. Esta iniciativa fortalece el andamiaje jurídico en paralelo con lo establecido en el Código Civil, en el Código Urbano y en la Ley Orgánica del municipio, ante el incremento de una modalidad de propiedad en la que los condóminos comparten áreas de uso común y de manera corresponsable, la atención de su infraestructura, de servicios básicos, mantenimiento de su construcción, accesorios y espacios cuyas cargas patrimoniales y responsabilidad es fundamental que se encuentren establecidos en una ley para evitar ambigüedades, excesos, deficiencias o omisiones que pueden afectar la estabilidad material y de convivencia de un conjunto habitacional, de un centro comercial, de producción, distribución, almacenaje o del uso de áreas de estacionamiento, recreación, deporte y cultura. Disposiciones transitorias. Artículo presente. La presente ley entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el periódico oficial, órgano informativo del Gobierno del Estado de Zacatecas. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. El Estado y los municipios, a través de sus áreas, instancias y dependencias en materia de desarrollo urbano, medio ambiente, ecología y protección civil, difundirán previa a su entrada en vigor el contenido de la presente ley. Los regímenes de propiedad en condominio existentes en el Estado a la fecha de publicación de la presente ley contarán con un plazo de 3 meses para constituirse en Asamblea General, para elegir administradores, así como para aprobar en su caso su respectivo reglamento interior. La legislatura del Estado, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, armonizará las disposiciones legales, presupuestales y reglamentarias del Estado y municipios según corresponda. Este ejercicio que acabamos de hacer de su conocimiento y tomando en consideración que están aquí representadas las distintas expresiones partidistas en esta soberanía, les solicito la puedan conocer, la puedan identificar cada uno de sus artículos, enriquecerla, porque sin duda Zacatecas, como en algunos otros aspectos, está atrasada en cuanto a la reglamentación en este tema. Hoy vemos múltiples problemas que se presentan en la convivencia en este tipo de fraccionamientos que, como ya se asentó, son propios de municipios con un desarrollo sostenido como Guadalupe, Fresnillo, pero que no son privativos solamente de ellos, y no existe una reglamentación específica que permita el poder normar la convivencia, y esto genera evidentemente lo que ya se dijo, fricciones, y esto genera, más allá de lo que se dijo, problemas que a veces no se pueden dirimir entre los vecinos. En segundo lugar, afirmar nuevamente que más allá de lo que se diga, aquí está demostrado una vez más nuestro compromiso con la población. Guadalupe, el municipio a que me toca representar junto con Betagrande, es uno de los municipios que tiene muchos fraccionamientos. Es el caso, hoy está en el ojo del huracán otra vez Rincón Guadalupano, en el que ustedes han sido muy benevolentes, pero la catástrofe que hoy están viviendo, que recientemente están viviendo, tienen que ver mucho con la ausencia de reglamentación. Si hubiese permisos, si la propia convivencia
delincuencia de los condóminos hubiera determinado lo necesario, quizás no se estuviera cayendo como hoy está sucediendo, y como hoy erróneamente alguien confunde el origen del problema y culpa a otros queriendo provocar linchamiento. Por eso hay que ir a la base del problema. Reiterar pues nuestro compromiso con los guadalupenses, con los zacatecanos para cumplir nuestra responsabilidad y buscar con esta ley atacar la causa y no el efecto. Por ello lo sometemos a su voluntad y ojalá tengan ustedes a bien enriquecerla. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y a la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea, informándoles que previamente se han registrado para participar hasta por 10 minutos el diputado Omar Carrera con el tema reflexiones, la diputada Lorena Oropesa con el tema buenas, no tan buenas, y se abre el registro en esta sesión. Sí, hasta por 5 minutos. No habiendo registros, tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera hasta por 10 minutos. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Adelante. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, en su capítulo 3 sobre las atribuciones de las dependencias, en el artículo 26 es claro en decir que sí, y al cual cito: la Secretaría General de Gobierno es la dependencia encargada de colaborar con el gobernador en la conducción de la política interna del Estado, fomentar el desarrollo político, conducir la política interior y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo, entre otras, con las organizaciones de los sectores social y privado, según les sea encomendado por el gobernador, así como participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. Por lo que llama la atención propia y de los legisladores que integramos la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que ante la emisión de la Recomendación 3 del 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno, rechazara dicha resolución. Como antecedente, compañeros, habitantes de la comunidad de Salaverna mantienen desde el año 2014 un litigio en contra de la empresa minera Tayagua, por el cual han evitado a toda costa ser desalojados de las tierras donde están localizadas sus viviendas, escuelas y medios de subsistencia. Sin embargo, el pasado 23 de diciembre del año pasado, según consta en la información emitida por la Dirección Estatal de Protección Civil, elementos de esta corporación como de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial se apersonaron en esta localidad con el argumento de que existían elementos sobre una falla geológica que ponía en riesgo la vida de los vecinos del lugar, aunque en el poblado, para ese momento que tenía el reporte de la existencia de 16 viviendas, solo en 5 de ellas se encontraron habitantes, por lo que con lujo de violencia fueron sustraídas sus propiedades y ellos desalojados de su comunidad, al tiempo que maquinaria que ahora se sabe podría pertenecer a la empresa minera y no al gobierno estatal, realizó la demolición de algunas bardas y construcciones ubicadas en ese punto. Así fue como la investigación que realizó la Comisión de los Derechos Humanos a cargo de la doctora María de la Luz Domínguez en el expediente CDHEZ diagonal 746 diagonal 2016 motivó la recomendación 3 del 2017 hacia la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cabe resaltar que es la Secretaría General de Gobierno quien no solo tiene bajo su responsabilidad a la mayoría de los elementos participantes, sino que ha sido la primera en marcar su postura de no atender dicha resolución. Pese a que la misma comisión ha sido clara y precisa, el operativo realizado ese día en Salaverna tenía como objetivo no solo notificar a los pobladores sobre las evaluaciones que permitirían conocer el posible riesgo, siendo la propia autoridad estatal quien había manifestado
que en caso de negarse a evacuar las viviendas supuestamente afectadas o a seguir utilizando las áreas de bien común sería bajo la propia responsabilidad y el riesgo de los lugareños. Pero no todo quedó allí. Basta recordar los testimonios vertidos por los habitantes de Salaverna, así como las notas periodísticas realizadas sobre el incidente, para recordar, como también lo asentó la propia comisión, que en el evento se bloquearon los accesos a la comunidad, se demolieron viviendas, así como espacios de uso común como la iglesia y la escuela, hechos que sin orden judicial son un indicador claro de la violación al Estado de Derecho. Insisto, resuelta y verosímil la postura de la Secretaría General de Gobierno de esta entidad cuando se asienta en dicha investigación que la misma Dirección de Protección Civil del Estado, que está bajo sus órdenes, excedió sus facultades, principalmente al rebasar los protocolos que deben ejecutarse ante la posible situación de riesgo en que se dice estuvieron los habitantes, puesto que no se ha determinado la existencia real de dicho riesgo o riesgos, ya que tampoco se han presentado los estudios que justifiquen dicha versión basados en la evidencia técnica y científica soportada en la exploración geofísica adecuada. Y hay más, pues a decir de la Procuradora de los Derechos Humanos zacatecana, los habitantes de Salaverna han sido objeto de desplazamiento forzado por las actividades económicas extractivas de recursos naturales que han derivado en la necesidad de abandonar sus hogares. No solo eso, sino también modificar drásticamente sus circunstancias de vida, perdiendo sus efectos y arraigos, surtiendo en ellos efectos psicológicos, políticos, culturales, sociales y económicos, siendo precisamente competencia y obligación del Estado prevenir y erradicar las causas del desplazamiento. Cabe señalar que en dicha recomendación se ha pedido que la Secretaría General de Gobierno inscriba a los habitantes de esa comunidad afectados por esa acción en el registro estatal de víctimas, para que en un plazo no mayor a un año se les indemnice y en todo caso reciban atención en todas las afectaciones ocurridas, incluyendo la psicológica. Vale la pena recordar que en el registro estatal de víctimas, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de las violaciones de derechos humanos al sistema. Este constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta ley. Este registro está encargado de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel estatal, inscribir los datos de las víctimas de delitos del fuero común y de violaciones a derechos humanos en el Estado, tal como es el caso que nos ocupa. Pero hasta el momento no ha sido así. Mediante un comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Zacatecas, para ser precisos el número 1067, se indicó la aceptación de la recomendación para las Secretarías de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. No así para la que corresponde directamente a la Secretaría General de Gobierno, argumentando la misma que en el proceso no se acreditó la identidad de la parte quejosa, ni que las personas agraviadas, desconociendo quién solicita ser indemnizado o agregados al registro estatal de víctimas, señalando como improcedente la recomendación, argumentando que la Ley de Atención a Víctimas no considera los elementos presentados en la recomendación. Asimismo, la Secretaría ha señalado que su negativa a dar respuestas a esta recomendación está basada en el supuesto de que no existió forzamiento o violación al día señalado y que la mayoría de las familias del lugar se habían retirado ya para cuando esto ocurrió, por lo que la recomendación, indicó la Secretaría de Gobierno, es inatendible. Sin duda alguna coincidimos con los dichos de Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado de Zacatecas, en que este tema no termine politizándose como muchos en la entidad. Por lo tanto, señoras y señores diputados, es importante que se le dé agilidad a la solicitud presentada por la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que compadezca ante esta honorable legislatura quien ostenta el cargo de la Secretaría General de Gobierno, a fin de que presente un informe detallado
un informe detallado donde se dé cuenta de todos los antecedentes, procesos y estado actual que guarda ese expediente ante dicha dependencia, entre otros con los detalles del personal que operó y ha operado física, social y políticamente en este asunto, la maquinaria y vehículos utilizados y los recursos estatales empleados para dar seguimiento, así como el trabajo que actualmente se realiza por su parte para salvaguardar los derechos de los habitantes de Salaverna antes, durante y después de la emisión de la recomendación que se ha citado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se toma nota de su participación. Continuando con el orden del día. Para hechos, ¿se puede participar? ¿Procede? Adelante, diputado. 3 minutos. Bien, yo quiero enfatizar, sumándome a la postura de mi compañero Omar Carrera, que este tema es de trascendencia histórica y que en ello están implicados muchos intereses que, siendo muy importantes los de las familias de Salaverna, pues van más allá de la frontera de la comunidad. En primer lugar, porque estamos ante la coyuntura para recuperar a una comisión estatal que fue concebida para que sirviera de muro de contención a la autoridad, y eso no ha sucedido. Hay una larga historia de silencios, de subordinaciones indignas. Inclusive quiero señalar que la propia titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo un debut muy desafortunado, porque los profesores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron agredidos físicamente, fueron víctimas de una agresión violenta, se identificó inclusive al grupo de pandilleros traídos de Torreón, hubo lesionados, gente que fue al hospital, y todo eso ante la mirada complaciente del entonces secretario de Seguridad Pública, general Jesús Pinto. Pero los profesores acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta no reaccionó, estando a unos cuantos pasos del sitio, no reaccionó con la prontitud que le hubiera sido posible y de esa manera tuvo un debut, desde mi punto de vista, muy desafortunado. Ahora fue, por el contrario, una reacción muy diligente, porque en el mismo momento en que sucedieron los hechos y gracias a la oportuna divulgación de los acontecimientos en la ciudad, además de periodistas, estuvieron presentes visitadores de la propia comisión que están dotados de fe pública, hay que recordarlo. De tal manera que creo que es muy importante que todo esto se aclare y que quede, y que lo hagamos con el espíritu de fortalecer una comisión que no sea de adorno, porque es preferible desaparecer los adornos con cargo al presupuesto a seguir permitiendo que sigan funcionando tantas burocracias atrofiadas por falta de independencia. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Omar Carrera. Agradezco la participación del diputado Luis Medina. Y bueno, pues sostenemos la urgencia de que compadezca la Secretaría General de Gobierno y entre otros y otros temas creo que nos ha quedado bastante a deber también en el tema de seguridad. Por eso reitero el llamado a los diputadas y diputados para que le demos agilidad a este asunto y no solamente quede en la congeladora como bastantes asuntos hasta este momento en esta legislatura han quedado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se toma nota de su participación y tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos la diputada Lorena Oropesa. Gracias, diputado presidente. El día de hoy nuevamente quiero hacer uso de la voz para tratar el tema de seguridad pública. Pese a los reportes de aseguramientos, detenciones y una mayor presencia policial y del ejército, la delincuencia responde más violentamente, retando a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia. La violencia no desaparece y no desaparecerá si seguimos haciendo lo mismo. Seguiremos teniendo los mismos resultados.
La población en general estamos hartos de vivir con miedo, de vivir en la zozobra, de no poder hacer nuestra vida normal cotidianamente, pero sobre todo estamos hartos de que nuestro gobierno se haga sordo ante estos reclamos sociales. Es importante resaltar que se dio un leve giro en la estrategia de seguridad con la salida del anterior secretario de Seguridad Pública. Se reportan avances que celebramos, pero que no van a la par de lo que está sucediendo. Según datos del Grupo de Coordinación Local de la Secretaría de Seguridad Pública del periodo del 20 de junio al 1 de agosto, se reportan 37 detenciones del fuero federal, 85 del fuero común y 177 por faltas administrativas. La pregunta es, ¿cuántas carpetas de investigación quedaron debidamente integradas por el Ministerio Público para garantizar que una vez que se consignen ante el juez correspondiente, estos infractores de la ley queden bajo el resguardo de la autoridad y no vuelvan a delinquir, dándole así la tranquilidad a la sociedad zacatecana de que las autoridades hacen esa parte de su trabajo? Ante este escenario, valdría la pena contestar si fallamos como instituciones. Y es claro que mientras este Poder Legislativo, en uso de sus facultades, lanza puntos de acuerdo, elabora leyes y pide comparecencias, el Ejecutivo no cumple con la función principal de proteger los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas lo establece en el artículo 26, que se indica: toda persona tiene derecho a la alimentación, la salud, la asistencia social, la vivienda, el descanso, la cultura física, la práctica del deporte y la recreación, la protección de sus bienes, la paz y la seguridad pública. No se cumple con este precepto que se protestó cumplir y hacer cumplir. Cada día estamos más expuestos a ser víctimas de los desencuentros entre grupos delincuenciales o con elementos de seguridad pública, persecuciones en levantones. Los delincuentes ya no se esconden. A plena luz del día, en lugares de alta afluencia, llevan a cabo sus fechorías sin el más mínimo miedo hacia la autoridad. Es propicio hacer un reconocimiento a los buenos elementos de las corporaciones policiales que cumplen día a día con sus funciones. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a quienes en el cumplimiento de su deber han perdido la vida. Compañeros y compañeras diputados, en menos de 24 horas en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, hemos tenido eventos de agresión a tiros, personas heridos, y resalto aquí el hallazgo de la fosa clandestina de Valparaíso, que no es cosa menor, así también como lo ocurrido con el director de Seguridad Pública de Nochistlán. Es importante que el gobernador y su gabinete de seguridad, más que reconocer la inseguridad por la que atravesamos, pidan ayuda al Ejecutivo Federal y, si es necesario, se declare estado de excepción a fin de dar una solución a esta crisis que ha rebasado este gobierno y que tiene inmerso a Zacatecas en la violencia muy, muy lejos de la paz que nos merecemos. El estado de excepción está previsto en el artículo 29 constitucional, que nos indica que este se da cuando hay una perturbación grave de la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerle frente. El procedimiento para que esto se haga es que el Ejecutivo haga una petición al presidente de la República bajo un acuerdo debidamente firmado. El presidente de la República lo manda al Congreso de la Unión y en menos de 48 horas debe dictar una resolución al respecto. Después, la Suprema Corte puede pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos. Pero miren ustedes, el artículo 13 de la ley
Permítanme un momento, me perdí un poco. Las condiciones previas a la suspensión o restricción de los derechos fundamentales nos indican que el presidente de la República considerará procedente la suspensión o restricción de derechos cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos. Y el inciso C nos dice, ausencia de seguridad pública. El estado de cosas en virtud de las cuales las autoridades de la Federación o de alguna entidad federativa demuestre de modo constante, indubitable y general su incapacidad para prevenir delitos y llevar a cabo la seguridad de las personas en la vía pública. Es indudable que en Zacatecas estamos ante este escenario y es necesario que el Ejecutivo del Estado actúe en consecuencia. No podemos seguir ante estos hechos de violencia haciendo lo mismo para tener resultados iguales. Muchos dirán que este es un asunto extremo y muchos considerarán que no es procedente. Yo pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la violencia siga avanzando? Cuando nos toque a nuestra familia, entonces sí vamos a considerar a tener acciones de esta magnitud, o vamos a esperar a actuar cuando uno de nuestros hijos o nuestros familiares sea secuestrado, asesinado por estar en el lugar equivocado. Me parece que es momento de actuar y es momento de que el gobernador del estado haga lo que le corresponde hacer. Por lo pronto tenemos noticias buenas, pero no tan buenas. Muchas gracias. ¿Sería cuánto? Gracias, Para diputada. el Queda ciudadano, debidamente. presidente. Adelante, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Marilena Ortega y queda el registro del diputado Luis Medina. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, obviamente para formar parte de este reclamo, insistimos, la 62 legislatura no puede quitar el dedo del renglón. Sí es una medida extrema, pero el costo de vidas que tenemos realmente nos convoca a analizar qué medidas entonces sí. Creo que debemos de profundizar en la propuesta para que sea la 62ª legislatura también la que exhorte al Poder Ejecutivo el sumarse a las estrategias puntuales que este estado de la cuestión amerita. En el caso de feminicidios, sí hace una serie de observaciones el grupo de trabajo federal, integrado también por personas en lo local, pero deja todo en manos de el gobierno del estado y de los poderes legislativo y judicial. Necesitamos la corresponsabilidad y la exigencia puntual de este poder ante el Ejecutivo Federal y ante la Cámara de Diputados. No vamos a quitar el dedo del renglón al respecto. Por eso yo de manera respetuosa solicito que esta legislatura analice la posibilidad del planteamiento en las facultades que la Constitución nos establece para ello. Pero también le solicito a la señora presidenta, que ha hecho uso de la voz, que pueda solicitar, o si ya se lo hicieron llegar, dado que el próximo viernes a las 10 de la mañana se presenta al fin el programa de seguridad pública. Se dará a conocer de manera pública y esto me parece que es de responsabilidad de las y señores diputados de la 62ª legislatura el analizarlo con lupa, el revisar cuáles son los indicadores y cuáles son estas estrategias para enfrentar esta problemática que sigue siendo la número 1 y ver si este programa contiene propuestas o acciones o políticas o estrategias que vayan a la raíz del problema. Y con ello el Partido de la Revolución Democrática se refiere a lo de ir al problema, si hay planteamientos para el desarrollo económico, para el combate a la pobreza extrema, para el desarrollo en el campo, en fin,
la seguridad pública es multifactorial y no podemos seguir con la estrategia federal de chalequitos y balitas, entre otros que ya conocemos, que no nos dan resultado. Creo que esta legislatura concluyo, señor presidente, esta legislatura, con la riqueza de la pluralidad y visión que tenemos, podemos ver las mejores prácticas que hay a nivel mundial para erradicar esto. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Luis Medina Elizalde. Muchas gracias. Diputada Lorena Oropesa, yo comparto el diagnóstico, pero no comparto la medicina que receta. Creo que acudir al estado de excepción sería agravar las cosas inútilmente, porque allí, como en Ciudad Juárez, en donde se ha puesto en práctica el estado de excepción, no ha dado resultados. Y ayer sucedió un hecho que nos revela la inutilidad de un estado de excepción. Ayer en Walmart fue agredido a balazos una persona, pero fue en un horario que no hubiera estado incluido en el estado de excepción. Aquí las cosas se dan de día y a todas horas, y no hay ninguna posibilidad ni constitucional ni fáctica de mantener el estado de excepción 24 horas en ningún. Por eso es muy importante que reconozcamos que el asunto tiene mucho de voluntad política, de tocar intereses poderosos y de correr riesgos. Pero también tenemos que dejar el atraso. En otras ocasiones hemos reiterado cómo comunican datos que a los que les sirven son a los delincuentes, desde cámaras, ubicación, y presionados por la prensa, hablan de lo que no tiene sentido que hablen y no dicen lo que verdaderamente la sociedad necesita saber. Ayer me comunicaban que la información oficial del hecho de Walmart comunicó los datos de la víctima, dónde estaba herido, y el vehículo, las características y las placas. Es decir, casi le decían, aquí está, remátenlo. Esto habla de que hay un déficit de atención al tema de la seguridad muy grave. Ha habido mucho descuido instalado durante 10 años que llegó ese flagelo a Zacatecas. Ha habido una actitud muy poco profesional para enfrentar el problema, porque todo se ha resuelto con dinero o haciendo lo que el gobierno federal ordena que se hace, y el gobierno federal no saca el perro de una milpa en materia de seguridad, lo ha demostrado una y muchas veces. Por eso creo que nosotros no debemos fugarnos a soluciones que no son soluciones. El estado de excepción es una propuesta muy arriesgada en este país, que puede conducir a fenómenos que nada tiene que ver con el derecho elemental a los derechos humanos de la población. Por eso reitero, estando de acuerdo con el diagnóstico, no comparto la receta. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Lorena Oropesa. Aquí de lo que se trata es de proteger a los ciudadanos zacatecanos, a los habitantes de este estado. No se trata de emitir una propuesta solamente para que esto genere debate. De lo que se trata es de buscar soluciones. Y efectivamente el estado de excepción por sí solo no resuelve. Como aquí se ha mencionado, la violencia se genera de manera multifactorial, y de manera multifactorial se debe atender. El estado de excepción es porque las autoridades están rebasadas, porque el gobierno del estado no ha podido resolver con sus estrategias el problema de la inseguridad. El estado de excepción nos vendría a dar tranquilidad en algunos aspectos. Por ejemplo, la ley reglamentaria señala que se pueden hacer controles para la detención de vehículos
y para el desarme de la población. Vehículos que no estén regularizados, que no traigan placas, que estén hasta en exceso de velocidad. Todas estas acciones de maneras conjuntas pueden dar algunos resultados, más las otras que se implementen. Efectivamente, ayer, donde desafortunadamente estuve yo en los hechos, en el asunto de Walmart, sin que nadie se pudiera imaginar la hora en que esto pudiera suceder, justamente eso es lo que tratamos de evitar, que niños, jóvenes, adultos estén en el lugar y en el momento equivocado, en lugares de gran afluencia, en lugares donde comúnmente acudimos los zacatecanos a proveer de alimentos a nuestra familia. Es importante que tengamos estas alturas de mira para que no nos cerremos a ninguna posibilidad. Creo que es importante buscar alternativas. Yo digo que no podemos seguir actuando de manera igual y tener resultados iguales. Tenemos que buscar y explorar posibilidades, y el estado de excepción está previsto en nuestra Constitución, por algo está previsto en la Constitución, y se da todos los escenarios para que se pueda aplicar en Zacatecas, todos los escenarios. Me parece gravísimo que los hallazgos en la fosa clandestina de Valparaíso, por eso yo digo, buenas, no tan buenas. Qué bueno que los hallaron, pero no son tan buenas que hayan encontrado cadáveres descuartizados, amordazados, atados, y que muchos todavía estén desaparecidos. No son tan buenas noticias. Al contrario, eso nos hace daño como Estado, como sociedad, y el miedo con el que nos vivimos, con el que vivimos y nos conducimos, no puede ser parte de nuestra vida cotidiana. ¿Quién va a pagar por los daños psicológicos que están sufriendo los niños que son testigos de esta violencia? ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. Su participación queda debidamente registrada. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el próximo día martes 15 del mes y año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión, o antes si fuera necesario, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.